En Frankenhausen, mayo de 1525, la fe no protege la carne. Una línea de carros, madera, hierro mal remachado, ruedas hundidas en el barro, intenta fingir que es una muralla. Detrás, hombres sin armadura sostienen herramientas convertidas en armas y aprietan los dientes como si la mandíbula pudiera sostener el mundo. Frente a ellos no hay discusión, ni tribunal, ni negociación. Hay estandartes principescos, disciplina, caballos y la lógica fría de la artillería. En algún punto del campo, alguien todavía se atreve a creer que hablar en nombre del Evangelio, de la hermandad cristiana y del derecho comunal debería frenar la mano del poder. Pero lo que viene no es una respuesta, es un cierre, el tipo de cierre que convierte una petición en crimen y un campesino en enemigo público, irreversible. Cuando el orden llega armado, el lenguaje cambia de naturaleza. Las mismas palabras, Dios, justicia, comunidad, que habían servido para pedir límites a los abusos, ahora suenan a oídos de los señores como un desafío total. El campo abierto es una trampa, los carros no detienen una liga bien coordinada, los cuerpos no detienen el hierro, y la moral no detiene el miedo de quienes mandan. La escena revela la verdad sin adornos. Los gobernantes ya no están tratando esto como un disturbio negociable. Lo están tratando como una amenaza mortal a la estructura misma de obediencia. Tras la derrota, los líderes son perseguidos, capturados. Thomas Müntzer cae en manos del poder y termina ejecutado. Para muchos contemporáneos, esa caída no es solo el fin de un hombre, es la confirmación de que el orden puede aplastar cualquier nueva promesa de mundo. Pero lo más oscuro no es la derrota, es la etiqueta que la hace posible. No basta con vencer, hay que transformar a los vencidos en algo que merezca ser aplastado, convertirlos en contagio, en veneno social, en una enfermedad que si no se corta de raíz, se extenderá por aldeas, ciudades, púlpitos y talleres. Frankenhausen funciona como un espejo brutal. Muestra cómo un conflicto nacido de cargas concretas termina interpretado como una guerra contra el propio tejido cristiano. No importa cómo se presentaron muchos de esos hombres, como súbditos fieles que apelaban a la escritura y al derecho local. Cuando la presión sube, el sistema los reescribe. Ya no son vecinos, son una advertencia, y entonces aparece la contradicción que quema por dentro. Habían aprendido a hablar como cristianos que juzgan. La Reforma, con su electricidad moral, enseñó a mucha gente común una idea peligrosa, que la autoridad terrenal podía ser medida, incluso cuestionada, a la luz de la palabra de Dios. Pero cuando ese juicio deja de ser una conversación y se convierte en presión colectiva, en negarse a ceder trabajo, en exigir límites al señorío, en reclamar voz sobre el pastor, en imponer condiciones, la misma cristiandad que predica orden descubre una frontera y al cruzarla, lo que era reforma empieza a llamarse rebelión. El mecanismo se activa, no se discute el contenido, se castiga el atrevimiento. Frankenhausen no nace en el campo, llega allí desde mucho antes. Detrás de esa colina hay un mosaico de territorios del Sacro Imperio, con señores, abadías, obispados, tribunales y ciudades que se superponen como capas de mando. En medio quedan aldeas enteras sujetas a obligaciones que en los registros se llaman costumbre y derecho, pero en la vida diaria se sienten de otra manera. Rentas, trabajos exigidos, pagos por usar lo que antes era común, presión legal sobre disputas locales. En el papel, administración. En el cuerpo, una mano en el cuello. Ahí empieza lo que luego estalla. No es una carga aislada, sino un goteo que no se detiene. Bosques y aguas cada vez más cerrados, pastos comunales vigilados, dependencias personales que todavía huelen a servidumbre, tasas que aparecen justo cuando una casa está más débil. El orden no se limita a cobrar trabajo o dinero. Se asegura de que la fragilidad también pague, y así, poco a poco, la obediencia deja de sentirse como costumbre y empieza a sentirse como humillación administrada. En ese clima, lo religioso no es un adorno, es combustible, porque si el alma importa, también importa quién la guía. Si el Evangelio es la norma,
Entonces la comunidad empieza a preguntarse por qué no puede elegir a su pastor, por qué se exige el diezmo en formas que parecen menos servicio a Dios y más extracción. La presión no se divide entre hambre y fe, se fusiona. Lo material se vuelve moral y lo moral se vuelve política. Un hombre que no controla su trabajo tampoco controla su conciencia pública. Una aldea que no controla sus bosques tampoco controla su dignidad. Y entonces ocurre algo que los señores subestiman. Las demandas se vuelven legibles y portátiles. No quedan encerradas en quejas locales. Se escriben, se copian, se leen en voz alta. El programa más claro que sobrevive de ese impulso aparece en los 12 artículos, exigencias concretas, formuladas como si todavía fuera posible hablarle al mundo en términos de derecho y cristianismo. Elegir ministros, regular el diezmo, limitar los servicios forzados, recuperar acceso a maderas, aguas y campos comunes, terminar con la servidumbre, eliminar cargas que caen sobre viudas y huérfanos. No es caos, es un intento de reordenar la vida bajo una idea peligrosa, que lo cristiano no puede ser solo obediencia, también debe ser justicia. Y cuando a esas cargas se les suma el desprecio, la memoria hace el resto. En Stuhlingen, las crónicas fijan la humillación en un gesto mínimo y cruel. Las conchas de caracol, quizá varíe el detalle, pero no la lógica. El poder juega con el cuerpo del súbdito para recordarle su lugar. Cuando esas historias circulan junto a artículos escritos y lecturas públicas, la carga deja de ser solo sufrida, se vuelve comparable, nombrable, contagiosa. Ahí nace el pánico de los reyes y príncipes, porque una petición aislada se puede aplastar o comprar, pero una gramática compartida, derechos comunales, evangelio, hermandad, se parece demasiado a un contagio, y el contagio no se negocia, se corta. Por eso, cuando la rebelión se expande más allá de un valle, cuando empieza a saltar de jurisdicción en jurisdicción, el poder responde como responden las ligas y las alianzas, cuando sienten que el suelo se mueve bajo sus pies, se coordinan, se arman, y deciden que el ejemplo debe ser definitivo. Frankenhausen está al final de esa cadena, pero la cadena se forja antes, en el hambre, en los bosques cerrados, en los púlpitos, en las listas de cargas, en la osadía de decir, si somos cristianos, esto no es justo. Y cuando esa frase empieza a viajar, copiada, leída, repetida, la trampa se cierra despacio. La cuestión deja de ser cuánto puede soportar una aldea, pasa a ser quien tiene derecho a definir el orden cristiano y hasta dónde llega la mano del Señor, cuando decide recordarlo dentro de una casa. La muerte entra en la casa y no trae silencio, trae un inventario. La viuda todavía tiene las manos ásperas del trabajo y el borde de la cama aún está tibio, pero en la puerta ya hay un hombre con autoridad delegada, un administrador, un mensajero, alguien que no necesita levantar la voz. Señala lo mejor del hogar, la herramienta más útil, el animal más fuerte, la prenda más valiosa, y lo reclama como si fuera parte natural del duelo. No es un robo improvisado, es una costumbre legal, un derecho del Señor, un golpe con sello. Y mientras los niños miran, la familia entiende lo que significa pertenecer a un orden. Incluso el momento más frágil tiene dueño, y el precio se cobra cuando no queda fuerza para discutirlo. En el papel, esto se llama paz. En la vida real, se siente como una mordaza, porque lo que aplasta no es solo la pérdida, sino la forma, la humillación administrada, repetida, normalizada hasta que parece inevitable. El señorío no necesita estar presente, funciona a distancia, como una máquina. Los derechos sobre el campo, el bosque, el agua, el tribunal y el púlpito se superponen como capas de hierro. La aldea vive dentro de una jurisdicción que no se negocia con hambre ni con lágrimas. Y el mensaje es claro, no importa cuántas estaciones trabajes la tierra, tu trabajo no es plenamente tuyo, tu dolor no es plenamente tuyo, tu fe tampoco. En una plaza o a la salida de la iglesia, se leen listas, no como un anuncio, como una sentencia cotidiana, rentas, servicios de labor obligatoria, días arrancados a la familia para trabajar para otro, multas y tasas que aparecen como si siempre hubieran estado ahí, restricciones nuevas sobre lo que antes era común, la madera del bosque,
el pez del arroyo, el pasto del campo compartido, encroche legal, pieza por pieza, hasta que el campesino descubre que vive rodeado de fronteras invisibles. Y cuando pregunta quién decidió esas fronteras, la respuesta no es una explicación, es un gesto. Así está escrito. Entonces, en el mismo aire que huele a estiércol y humo, entra otra cosa, una electricidad moral. La reforma no llega a todas partes igual, y no convierte a todos en rebeldes, pero su efecto es corrosivo para la obediencia ciega. Muchos oyen por primera vez que la autoridad humana puede ser medida por la palabra de Dios, y eso cambia la geometría del miedo. Porque si la escritura es norma, la aldea empieza a mirar con otros ojos los abusos que antes tragaba en silencio, no como mala suerte, sino como injusticia, no como costumbre, sino como pecado. Y de pronto una pregunta se vuelve peligrosa. ¿Quién decide qué es cristiano? ¿El Señor o la comunidad? Esa pregunta no se queda en el barro. En la Alta Suabia, a inicios de 1525, empieza a reunirse en asambleas campesinos y también gente de pueblos y ciudades, intentando ordenar el conflicto antes de que el conflicto los devore. Surgen artículos locales, listas de exigencias, discusiones sobre diezmos, trabajo forzado, servidumbre, bosques, aguas, pastores. Siguen siendo asuntos concretos, pero ya no suenan como la queja aislada de una aldea. Suenan como una comunidad que empieza a reconocerse como cuerpo público. En Memmingen, esa energía cristaliza por un instante en una unión cristiana tan breve como reveladora. De allí salen los 12 artículos, no una consigna, sino un programa: elegir ministros, regular el diezmo, terminar con la servidumbre, reabrir el acceso a bosques, aguas y campos comunes, limitar servicios forzados, frenar el golpe legal que despoja a una casa cuando entra la muerte. Cada punto toca el señorío donde más le duele, en su derecho a presentarse como orden natural. Lo decisivo no es solo lo que el texto dice, sino lo que permite imaginar. Una vez formuladas así, las cargas dejan de parecer destino privado, empiezan a parecer un problema compartido. Y cuando una comunidad sospecha que no está sola, el aislamiento deja de servir como herramienta de gobierno. El desprecio señorial no desaparece, sigue ahí, pegado a cada carga, recordando que la obediencia no se exige solo con leyes, sino también con humillación. Desde ese momento, el conflicto ya no cabe del todo en la casa, ni en la aldea, ni en la costumbre muda. Basta una hoja, unas manos, una lectura en voz alta, para que la pregunta cambie de escala. No solo qué debe soportar un campesino, sino quién tiene derecho a nombrar como cristiano, el orden que lo obliga a soportarlo. Ahí es donde el miedo empieza a buscar una política. La hoja llega todavía húmeda de tinta, doblada como una amenaza discreta, pasa de mano en el borde de una plaza, cerca de una puerta de ciudad que ya no se abre con la misma facilidad. No es un sermón, no es una carta privada, es un programa, un texto que cualquiera puede leer en voz alta y repetir sin permiso. Y mientras un grupo escucha, el sonido de las campanas cambia de significado. Ya no llama solo a misa, también llama a la reunión o al peligro. En la pared, el emblema del Señor sigue colgado como siempre, pero la calle ya no le pertenece del todo. Lo irreversible se insinúa en lo cotidiano. Cuando un papel puede hacer que dos aldeas se reconozcan como parte de lo mismo, el poder pierde su arma favorita: la separación. Al principio, el movimiento no parece un ejército, parece una serie de cuerpos reuniéndose donde no deberían. Campos abiertos junto a pequeñas ciudades, claros de bosque, márgenes de caminos, asambleas. Hombres que normalmente son contados como manos de trabajo, ahora se cuentan como una multitud. Se formulan artículos locales, listas de demandas que suenan demasiado razonables para ser ignoradas y demasiado peligrosas para ser aceptadas. La presión no está en una sola amenaza, sino en la posibilidad de que esa misma lista exista en 10 lugares a la vez. El señorío funciona porque cada comunidad está aislada, negociando a solas, obedeciendo a solas. La asamblea rompe ese diseño. En la Alta Suabia, a inicios de 1525, esa ruptura toma forma con una rapidez que aterra a quienes viven de la lentitud del mundo rural. Los campesinos no solo se quejan,
se coordinan, se agrupan en bandas y confederaciones temporales, se acercan a las ciudades, hablan con concejos que ya no pueden fingir que esto es un rumor de aldeas lejanas, y ese es el punto exacto en que el conflicto deja de ser local, porque una ciudad no teme solo a los hombres que tiene enfrente, teme a la carta que recibirá después si los príncipes deciden que esa ciudad cedió. Entre el miedo a los rebeldes y el miedo a la represalia, la política se convierte en cerrojo, en Memmingen. Las fuerzas campesinas de la región forman una unión cristiana breve, frágil, más parecida a un puente improvisado que a un estado. No hay un cuartel general único, no hay una maquinaria estable, no hay una cadena de mando capaz de abarcar toda Alemania. Pero hay algo que, para los señores, puede ser igual de inquietante, un intento de hablar como cuerpo colectivo, y de ese impulso sale un texto que concentra el peligro en frases claras. Los 12 artículos no son un grito vacío, son demandas concretas encadenadas a la escritura y a la idea de comunidad, elegir pastores, regular el diezmo, limitar servicios forzados, reabrir acceso a bosques, aguas y campos comunes, terminar con la servidumbre, abolir prácticas que despojan a viudas y huérfanos. Cuando la muerte entra en casa, lo que convierte ese texto en una amenaza sistémica no es solo su contenido, es su velocidad. Se imprime una y otra vez, decenas de ediciones en cuestión de semanas, en un mundo donde la autoridad se apoya en documentos, sellos y escrituras. De pronto los de abajo también tienen papeles, papeles que se copian, se guardan, se transportan, se leen a la puerta de la iglesia o en la esquina del mercado. El señorío siempre supo escribir. Lo que no supo fue qué hacer cuando los súbditos empezaron a escribirle de vuelta, en un idioma moral que podía circular sin pedir permiso. Y entonces el mapa empieza a ceder. Bandas campesinas marchan, reclutan, exigen apoyo. No todas las aldeas entran por convicción. Algunas entran porque quedarse al margen deja de ser una posición segura. El movimiento ya no pesa solo por lo que dice, sino por la forma en que obliga a elegir. Los ataques a estructuras visibles de lordship, castillos, monasterios, casas eclesiásticas, no necesitan ser exagerados para sentirse como una señal de alarma. No ocurre igual en todas partes, no responde a un solo plan, y no define por completo a todo el movimiento. Pero cada golpe tiene un efecto desproporcionado, demuestra que lo intocable puede ser tocado, que la propiedad del señor y la seguridad del clero pueden ser vulnerables. Para el campesino puede ser un acto de presión o de ajuste de cuentas local. Para el príncipe es otra cosa, una prueba de que la obediencia ya no es un reflejo automático. Y cuando la obediencia deja de ser automática, la pirámide completa empieza a temblar. A los de arriba no los asusta que los campesinos sean invencibles. Los asusta que empiecen a reconocerse entre sí, que una comunidad diga, esto pedimos, y otra, lejos, conteste, también nosotros. De pronto, lo que parecía disputa local empieza a tocar una pregunta mayor. ¿Quién manda? ¿En nombre de qué? ¿Y hasta dónde? Basta además un episodio para endurecer la lectura. En Weinsberg, la muerte de nobles capturados ayuda a fijar en la imaginación de la élite una conclusión brutal. Cualquier concesión puede parecer una invitación a más. A partir de ahí, el lenguaje del poder se enfría. Ya no habla de corregir un exceso, habla de contener una propagación. Porque el problema ya no es solo fiscal ni local. Los campesinos se presentan como cristianos que apelan al Evangelio y a la ley divina para pedir límites al señorío. Y eso obliga a todos los demás a responder a una pregunta que nadie puede dejar en abstracto. ¿Quién tiene derecho a decir qué exige Dios en la vida social? Incluso dentro de la reforma, esa pregunta empieza a partir el aire. La puerta moral que se había abierto no conduce a una sola salida. Para algunos, el juicio sobre la autoridad debe frenarse antes de volverse levantamiento. Para otros, detenerlo ahí sería traicionarlo. Mientras tanto, asambleas, impresos y marchas siguen extendiendo el conflicto sin darle una sola cabeza visible. Eso es lo que vuelve la situación más peligrosa. Obliga a príncipes, ciudades, concejos y predicadores a pronunciarse no sobre una queja aislada,
sino sobre un público que empieza a juzgar, y cuando ese juicio entra en una sala, se lee en voz alta y obliga a elegir. El miedo deja de ser rumor. El papel se despliega sobre una mesa áspera, junto a una vela que ya casi no ilumina. Alrededor no hay soldados todavía. Hay vecinos, hay un sacristán, hay un concejal con la boca seca y, en el centro, un hombre lee en voz alta como si estuviera pronunciando un veredicto. Los 12 artículos suenan a evangelio aplicado a la vida real. Pastor elegido por la comunidad, límites al trabajo forzado, acceso a bosques y aguas, fin de la servidumbre. No hay insultos, no hay blasfemias. Pero en el momento en que las palabras cruzan el aire, el peligro se vuelve físico. Porque en algún lugar, fuera de esa habitación, el Señor también tiene papeles, y esos papeles dicen que discutir esto no es un derecho, es una amenaza. La trampa se está cerrando sin ruido, y quien quede dentro no podrá alegar ignorancia. La presión no viene solo de arriba, viene de los lados. Una ciudad oye el texto y siente 2 manos en la garganta. Una, la de los campesinos armados que ya marchan y exigen cooperación. Otra, la de los príncipes y ligas que pueden castigar a cualquiera que parezca ceder. El concejo calcula, gana tiempo, paga, promete, miente. Lo que importa no es la verdad, sino sobrevivir al siguiente día sin quedar marcado como traidor por ninguno de los 2 bandos. Y esa es la nueva normalidad. Decisiones tomadas con las puertas cerradas, mientras afuera los hombres esperan, y las campanas ya no significan oración, sino alarma. Aquí la disputa deja de caber en el lenguaje de las cargas. Los campesinos no hablan como enemigos del cristianismo, sino como quienes quieren obligarlo a responder en la vida real. Apelan al evangelio, a la ley divina, a la comunidad, y por eso la pregunta deja de ser administrativa. ¿Quién tiene derecho a decir qué exige Dios cuando se discuten trabajo, obediencia, propiedad, justicia? En ese punto, la interpretación deja de ser matiz, se vuelve arma. En aldeas y pueblos, esa disputa entra por la puerta de la iglesia. Un día se lee un artículo junto al portón, al siguiente llega un impreso distinto, una hoja con otro tono, otra urgencia. Predicadores discuten, algunos clérigos se acercan al lenguaje de los comunes, otros se alinean con el señorío. La revuelta no es solo campesina, en distintos lugares se mezclan mineros, artesanos, gente urbana, plebeyos sin acceso a poder, incluso algunos hombres de iglesia. No hay una sola masa con un solo credo, pero sí hay algo compartido, la sensación de que el orden se volvió negociable, y esa sensación es intolerable para quienes gobiernan. Para el poder territorial y eclesiástico, el riesgo ya no es el daño material a un monasterio o la toma de un castillo. El riesgo es más profundo, la caída de la deferencia. Si un campesino puede citar la escritura contra su señor, entonces la obediencia deja de ser destino y se convierte en debate. Y si se convierte en debate, se vuelve contagiosa. La pirámide no tiembla por un ejército campesino mejor armado. Tiembla porque la idea de arriba y abajo empieza a discutirse en voz alta. En ese punto aparece el primer gran desgarrón interno. La reforma, que había abierto un espacio moral, ahora se fractura bajo el peso de la guerra. Martín Lutero no controla la revuelta, no la dirige, pero su voz importa porque es una autoridad espiritual nueva, famosa, escuchada, y precisamente por eso su negativa a bendecir un alzamiento armado cae como una piedra. Para muchos de arriba, esa negativa ofrece una cobertura. El orden puede presentarse como piadoso, incluso cuando se prepara para golpear. Para muchos de abajo, suena como abandono. El lenguaje que parecía promesa se convierte en frontera. Puedes juzgar al mundo con la palabra, siempre que no intentes cambiarlo con presión. La fractura se abre todavía más cuando, en otra dirección, Thomas Müntzer empuja hacia una ruptura sin paciencia para el viejo orden. No habla por todos, pero encarna una posibilidad que asusta, que los agravios dispersos se junten en algo más total. Entre esa presión y la cautela de Lutero, muchas comunidades descubren que el conflicto ya no cabe del todo en sus propias manos. Las hojas impresas se vuelven cuchillos invisibles, no por insultar, sino por clasificar. De un lado, peticionarios cristianos, del otro, hordas
y sediciosos. El lenguaje empieza a separar a los humanos en categorías que permiten lo que antes era impensable. Y aquí, en primavera de 1525, la palabra orden deja de significar convivencia y empieza a significar supervivencia del poder, porque si el Evangelio puede ser usado para exigir límites, también puede ser usado para justificar castigo. La Biblia, en manos distintas, se vuelve tribunal y martillo. En ciudades como Kaufbeuren, la respuesta adopta la forma más insegura de todas: negociar, pagar, demorar, no comprometerse del todo. No es valentía ni cobardía, es instinto de supervivencia. Nadie quiere ser el ejemplo cuando el equilibrio militar empiece a inclinarse de verdad. El giro decisivo tampoco empieza en el campo, sino en el principio que lo gobierna. Entre los señores se extiende la idea de que la misericordia ya es políticamente peligrosa. En ese clima, el panfleto de Lutero contra los campesinos ofrece algo más que opinión. Ofrece permiso. La revuelta deja de presentarse como disputa corregible y empieza a presentarse como incendio. Y cuando ese permiso existe, la dureza cambia de estatus. Ya no parece exceso, parece obligación. Orden empieza a significar cada vez más la supervivencia del mando. Las puertas se cierran, los concejos reducen su margen, el espacio político se estrecha. A partir de ahí, ya no se discute solo qué puede pedirse, sino quién sobrevivirá al hecho mismo de pedirlo. Los impresos siguen circulando, las asambleas intentan sostenerse, pero el poder empieza a preparar otra clase de respuesta. Y cuando una ciudad descubre que el dinero apenas compra horas, no salida, la pregunta deja de ser si todavía hay negociación, pasa a ser cuánto tarda en llegar la disciplina. En la sala del concejo, el dinero suena más fuerte que las oraciones. Monedas apiladas con manos temblorosas, un escribano inclinándose sobre el registro y un mensajero esperando sin paciencia. Afuera, en la calle, los hombres armados no gritan. Eso sería fácil de odiar. Esperan, y esa espera es peor. La ciudad intenta comprar tiempo, comprar paz, comprar neutralidad, pagar rescates. Promete provisiones, juega a dos bandas como si el mundo aún permitiera medias tintas. Pero en el horizonte ya se oye otra música. Pasos sincronizados, cascos, el rumor de disciplina. Cuando los soldados profesionales se acercan, el dinero deja de ser una salida y se convierte en evidencia, irreversible. Nadie recordará que el concejo solo quería evitar sangre. Recordarán que dudó. La presión se vuelve matemática. Si ayudas a los campesinos, los príncipes te marcarán. Si los rechazas, los campesinos te rodearán. Si negocias, parecerás débil ante ambos. Ciudades como Kaufbeuren viven en esa cuerda floja. Intentan negociar, sobornar, demorar, encerrar el conflicto en papeles y pagos, y por un momento parece posible. Por un momento, la guerra todavía parece un conjunto de incidentes que se pueden manejar con astucia local. Pero ese, por un momento, es el tiempo exacto que necesita el poder para reorganizarse, porque el viejo orden no está improvisando. Puede dudar, puede discutir, puede temer, pero todavía tiene el mecanismo que los comunes no poseen: coordinación militar y autoridad institucional. La Liga Suaba y los príncipes aliados pueden juntar fuerzas, moverlas, alimentarlas, imponer obediencia a distancia. Y en la primavera de 1525, el equilibrio empieza a inclinarse con peso real. Tropas curtidas, incluida gente con experiencia reciente en campañas en Italia, vuelven disponibles. No traen un debate, traen una solución que el señorío entiende desde siempre. Cuando el mando se siente amenazado, el mando se demuestra. Lo que hace posible esa demostración no es solo el acero, es el lenguaje que la autoriza. En una mesa, junto a sellos y cartas, aparece el panfleto de Lutero contra los campesinos, contra las hordas ladronas y asesinas. No dirige ejércitos, pero entrega una cosa que el poder necesita para cruzar el umbral sin vacilar: permiso moral. La revuelta deja de ser un conflicto de agravios y se convierte en esa retórica, en un incendio criminal. Y un incendio, por definición, no se negocia, se pisa, se apaga, se destruye. Cuando esa idea entra en circulación,
La piedad se vuelve sospechosa, la misericordia empieza a parecer traición, y entonces el lenguaje termina de enfriarse. El campesino deja de aparecer como vecino o súbdito y pasa a nombrarse como amenaza, horda, contagio. Con esa operación, la dureza deja de pedir disculpas, ya no corrige, extirpa, el miedo se ordena y la orden empieza a moverse. En las ciudades, las puertas vuelven a cerrarse, pero ya no por prudencia, sino por alineación. Concejos que ayer negociaban, reducen su margen, entregan información, esperan señales. Cada rumor de tropas profesionales cambia el valor de lo pactado el día anterior. El equilibrio deja de parecer astucia y empieza a parecer antecedente de culpa. En el campo, el cambio se siente primero como una compresión del espacio. Se cierran caminos, se acortan opciones, una aldea oye lo ocurrido en otra y entiende que la red que había servido para reunirse también puede servir para localizar. Los campesinos siguen pudiendo juntar miles, pero cada noticia recuerda lo mismo. Número no es disciplina, juramento no es artillería, la asimetría ya no es una sospecha, empieza a volverse experiencia. Lo más aterrador es la facilidad con que todo empieza a presentarse como necesidad. En cartas, sermones y registros, la dureza adopta tono de corrección legítima, lamentable, quizá, pero justa, cruel, quizá, pero necesaria. En el suelo significa otra cosa: fugitivos, aldeas deshechas, líderes aislados, ejecuciones. La palabra cristiano no detiene nada cuando la autoridad se siente juzgada. Más al este, en Turingia, esa lógica ya apunta hacia un desenlace del que Frankenhausen acabará siendo emblema. Münzer no resume toda la revuelta, pero concentra una posibilidad que el poder quiere borrar, que la sacudida moral desemboque en transformación abierta. Por eso su figura empieza a atraer sobre sí algo más que rechazo. Atrae el deseo de escarmiento. La cuestión ya no es si aún queda espacio para pactar, sino cuánto castigo considera necesario el orden para cerrar la pregunta que lo puso en duda. Los impresos siguen circulando, las asambleas intentan sostenerse, pero la respuesta que se prepara ya no quiere convencer a nadie. Quiere llegar a una ciudad, obligarla a ceder y dejar claro, sin discusión, de qué lado sigue estando la fuerza. La ciudad escucha primero el tambor, luego ve el polvo, y recién después entiende que ya no hay negociación posible. Un guardia en la puerta aprieta la lanza como si pudiera detener el destino, pero lo que llega no pide permiso. Infantería entrenada, caballería, la calma peligrosa de los hombres que ya han hecho esto antes. El concejo, que ayer aún calculaba con monedas y juramentos, hoy se queda sin lenguaje. La multitud campesina, acampada cerca, mira la muralla y comprende tarde que una muralla no es refugio cuando el poder decide recuperar el control con método. Un solo error, haber dudado, haber mediado, haber comprado tiempo, se convierte en sentencia para todos, y lo irreversible ocurre sin dramatismo. La puerta se abre, la ciudad cede, y el miedo cambia de dueño. Ese es el mecanismo en marcha: llegada de tropas regulares, cierre de opciones, obediencia forzada. Donde antes había asambleas, hay prohibiciones. Donde antes había artículos leídos en voz alta, hay registros y juramentos de sumisión. Las ciudades que intentaron sostener el equilibrio son empujadas de regreso a su lugar con una sola demostración: el orden aún tiene músculo profesional. Y cuando el músculo aparece, las ambigüedades locales se desintegran, no porque la gente cambie de opinión, sino porque el riesgo se vuelve inmediato. Nadie quiere ser el ejemplo de lo que sucede cuando una ciudad permite que los de abajo dicten condiciones. En el campo, las bandas campesinas sienten la presión como una pared que avanza. Antes podían moverse, reclutar, imponer cooperación, rodear un monasterio o un castillo y hacer que la autoridad parezca negociable. Pero ahora el poder ya no está reaccionando en fragmentos, está coordinando. La diferencia no es moral, es técnica. Los campesinos pueden ser miles, pero los miles no tienen la disciplina común de una fuerza entrenada. No tienen artillería comparable, no tienen la continuidad de mando que convierte una marcha en campaña. Tienen valor, rabia, fe, necesidad, y eso no organiza una línea bajo fuego. En el suroeste y en Franconia, el cierre no llega como un solo golpe,
sino como una secuencia cada vez más difícil de revertir. Tropas profesionales se mueven, cercan, golpean, deshacen. Cada derrota no solo rompe una formación, reduce el margen de imaginación. La escala ya no obliga al reconocimiento, obliga a calcular cuánto tarda en llegar el castigo. Lo peor es cómo el lenguaje acompaña al hierro. No se presenta como venganza, sino como restauración, como medicina amarga, como fuego apagando fuego. La represión no es un arrebato descontrolado, es una decisión que se ejecuta con logística, con autoridad legal, con permiso moral ya instalado por panfletos y pronunciamientos. El campesino que habló como cristiano es tratado como infección, y cuando un ser humano se convierte en infección en la mente del poder, el sufrimiento deja de ser un problema ético y pasa a ser un requisito de la cura. La consecuencia inmediata es otra clase de visibilidad. Lo que antes había unido a las comunidades ahora también las expone. Los cabecillas pueden ser nombrados, los concejos presionados. Las rutas que servían para hacer circular artículos sirven ahora para hacer circular advertencias. La red no desaparece, cambia de función. En Turingia, ese mecanismo se concentra en un nombre que pronto pesa más que un lugar. Frankenhausen, mayo de 1525. Allí la asimetría deja de ser argumento y se vuelve escena. Defensa improvisada frente a fuerza disciplinada. Caballería y artillería. El ejército campesino es destruido. Münzer cae en manos del poder y termina ejecutado. Lo que importa no es adornar el episodio, sino entender lo que enseña. Cuando el orden decide dar ejemplo, no busca solo vencer, busca volver impensable la alternativa. Y aún así, el poder necesita llamarlo de otro modo: justicia, paz, necesidad. La violencia no se presenta como revelación de lo que el orden es, sino como corrección triste pero legítima. En el suelo significa otra cosa: aldeas quebradas, fugitivos, líderes separados del resto, y el costo humano, contado luego en decenas de miles, convierte esa restauración en una advertencia. Después de la derrota, la vida no vuelve, se encoge. El control entra por puertas que antes dudaban, por listas, por vigilancia, por castigos que obligan a recordar. El mundo que sigue ya no necesita explicar demasiado. Le basta con dejar claro quién puede reunirse, quién puede hablar, y quien vuelve a obedecer. Ahí está la crueldad más duradera. El orden regresa, pero regresa habiendo aprendido algo sobre sí mismo. Ya no responde solo a una revuelta, responde a la posibilidad de que los de abajo vuelvan a hablar como juez. Y ese aprendizaje no se queda en el campo de batalla, se instala en la paz que viene. La puerta de la ciudad está abierta, pero no es bienvenida, es control. Un soldado mira manos, bultos, rostros, calcula si lo que entra es hambre o problema. Detrás de él, otros duermen en casas ajenas, con botas sobre suelos que no pagaron, comiendo pan que no sembraron. En el umbral se amontonan familias con lo poco que pudieron cargar: ropa, un cuenco, un documento doblado, una herramienta. Vienen de aldeas saqueadas, de campos donde el trabajo se detuvo por miedo, de lugares donde la palabra hermandad ya no abre nada. Se les permite pasar, quizá, pero el precio es claro. Ahora el orden se mide por vigilancia, y la misericordia tiene forma de permiso temporal. En los tablones del concejo se anuncia la paz. Se habla de justicia restaurada, de obediencia recuperada, de rebelión sofocada por necesidad. El lenguaje suena limpio porque necesita sonar limpio, pero en el suelo la paz se manifiesta como listas, multas, confiscaciones, juramentos forzados, prohibiciones de reunirse. La misma sociedad que se dijo cristiana aprende a vivir con un hecho imposible de borrar. Decenas de miles han muerto en el aplastamiento del levantamiento, cifras que suelen situarse entre 70.000 y 100.000. Ese número no funciona como un final, funciona como un techo bajo el que todos empiezan a caminar. La paz, a partir de ahora, tiene sombra. En el campo, el castigo no siempre llega con una batalla, a veces llega con un sello. Una aldea recibe una sanción colectiva, un hombre pierde el derecho a discutir, un consejo local es reemplazado o vigilado.
Se prohíben asambleas privadas porque el poder ya entendió el peligro. Reunirse sin permiso fue el primer acto de libertad, y la libertad, en 1525, ya no se interpreta como virtud, se interpreta como amenaza. El orden vuelve con una memoria nueva. No confía en la quietud, la exige. La viuda que antes fue despojada por costumbre, ahora enfrenta otra forma de despojo, la multa. No importa que no haya marchado, no importa que no haya sostenido una pica. Su comunidad fue etiquetada, y la etiqueta se paga. Esa es la lógica del después. Castigar para que nadie quiera parecerse a los castigados. La autoridad no necesita demostrar que investigó cada caso. Necesita demostrar que puede arrasar con el margen. Y lo hace con la frialdad de un sistema que aprendió una lección. La obediencia no se conserva solo con sermones. Se conserva con ejemplos. En lugares donde las ciudades intentaron negociar, comprar tiempo, mantenerse en el centro, como en el entorno de Kaufbeuren. El precio del equilibrio fallido se siente en lo cotidiano. Soldados alojados en la ciudad, refugiados de aldeas destruidas buscando techo, fondos desviados para cubrir sanciones y costos de ocupación, consejos que ahora miran a sus propios vecinos como posibles informantes o posibles sospechosos. La guerra termina oficialmente, pero la administración del miedo sigue activa, y esa continuidad es parte del escarmiento. Que la vida cotidiana recuerde, día tras día, que el orden puede volver a entrar por la puerta sin pedir permiso. Lo más corrosivo es que el discurso público quiere dar todo por cerrado. Sedición contenida, caos evitado, cuerpo social sanado. Pero en las comunidades el lenguaje no coincide con la piel. Faltan manos para sembrar. Hay rutas que se vuelven controles. Hay familias que siguen esperando a alguien que no vuelve. La paz no se siente como reconciliación. Se siente como un silencio vigilado. Y aún así algo persiste, no como consuelo, sino como riesgo. Quedan artículos, quejas, acuerdos locales, promesas escritas, papeles que en algunas casas se atan con cuerda y se esconden como si fueran contrabando, no porque protejan a nadie, sino porque prueban que una vez se intentó hablar en otro idioma, el del Evangelio, usado para poner límites al señorío. El poder lo entiende, por eso no basta con vencer cuerpos, hay que vigilar reuniones, púlpitos, palabras admitidas. Hay que devolver la interpretación legítima de lo cristiano a manos seguras. La guerra se prolonga ahí, en quien puede hablar sin caer bajo sospecha. La derrota no borra lo ocurrido, lo redefine. El señorío sale más duro, más alerta, más dispuesto a cortar antes de discutir. Y el resto del mundo aprende algo incómodo. Cuando los de abajo dejan de actuar como fondo y empiezan a juzgar, el orden muestra los dientes. Por eso la paz que sigue no queda limpia. Queda manchada por lo que necesitó hacer para llamarse paz. Y esa mancha no vive solo en las cifras o en los decretos, sino en documentos escondidos, en voces que ya no se atreven, en comunidades que descubrieron demasiado tarde cuánto castigo puede caber dentro de una palabra tan tranquila como orden.